A ver, les daremos un tiempito más para que ingresen sus compañeros jóvenes. Disculpe, licenciado, buenas noches. Buenas Esta noches. semana he tenido un percance justo en la materia, no he podido ingresar. Todas las clases son grabadas, porque Sí, me pero la asistencia es importante, joven. Todas las clases están grabadas. Las dos clases están grabadas, ¿sí? Todas las clases se graba en link. Son dos Zooms que hacemos. Y en los dos Zooms está en el Moodle, está, ¿sí? Los dos videos de las Listo, clases. licenciado. Listo, muchas gracias. Va a disculpar, Ya, gracias. no hay problema, no hay problema, ¿ya? Gracias. A ver, les daremos un tiempito más para que terminen de ingresar todos. Por favor, por el momento pongan sus nombres en el chat del Zoom, por favor, para la asistencia. Pongan su nombre en el chat del Zoom. A ver, siguen ingresando sus compañeros. Usted sabe muy bien, jóvenes, las clases son 8 y 10, 20 y 10. Trataremos de entrar en punto, 8 y 10 en punto las clases, jóvenes. Ahora estamos en la mitad, todavía falta una mitad que terminen de ingresar. Ya. A ver, a medida que vayamos avanzando, seguramente van a seguir ingresando sus compañeros. Bien, en la anterior clase habíamos empezado con variables aleatorias. Lo que nos falta hacer ahora es variables aleatorias, o diré distribución de probabilidad de una variable aleatoria, pero discreta. ¿Ya? Entonces, habíamos visto, creo que así a grosso modo habíamos hablado cuáles son las variables aleatorias, porque hay dos tipos de variables, las cuantitativas y las continuas, ¿no? Incluso en la evaluacióncita diagnóstica les había puesto eso, ¿no? De las cuantitativas y las... cuáles son las variables cuantitativas y cuáles son las variables cualitativas, ¿no es cierto? Entonces, las cuantitativas son valores. A ver. Las cuantitativas son aquellos números, ¿sí? Aquellos que podemos cuantificar, ¿no es cierto? Las cuantitativas. Y las cualitativas más bien están determinadas por modalidades, por atributos, por características. Eso habíamos dicho, ¿no es cierto? Creo que en alguna clase hemos hablado de eso. Entonces es importante diferenciar. Ahora, dentro de las variables cuantitativas hay dos. Las variables cuantitativas discretas y las continuas. Cuando decimos que una variable es discreta, cuando entre dos valores consecutivos dados no se aceptan otros valores intermedios, no hay decimales, ¿sí? Y un ejemplo es el número de estudiantes, ¿no es cierto? Seguramente en el curso hay 12 o va a haber 11 o va a haber 3 estudiantes. No hay 12.5 estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, el número de estudiantes es una variable, ¿sí? Aleatoria discreta, por decir, ¿no? El número de hijos, ¿sí? El número de, no sé, de pupitres que hay en el aula, 101 de la universidad, ¿sí? O va a haber 30 pupitres, o va a haber 31 pupitres, o 29 pupitres, no va a haber 30 y mitad de pupitres, ¿no es cierto? Entonces, importante es eso, jóvenes, ¿ya? Y hay también variables aleatorias continuas.
Las variables aleatorias continuas que nos dicen que entre dos valores consecutivos dados sí se aceptan otros valores intermedios, habíamos dicho, ¿no? Sí, vale decir con decimales. ¿Cuál era un ejemplo típico de una variable cuantitativa continua? Un ejemplo, a ver, ¿alguien se recuerda? A ver, una variable cuantitativa continua, un ejemplo clásico. La estatura del encuestado, ¿no? O de la persona o del estudiante, ¿sí? ¿Cómo medimos la estatura o la talla? 1,70, 1,72, ¿no es cierto? 1,1, no sé, 65, ¿sí? Entonces, es una variable cuantitativa pero continua. ¿Qué nos dice eso? Que entre dos valores consecutivos dados sí se aceptan otros valores intermedios. Claro, entre dos puntos, por ejemplo, entre el 2 y el 3, hay otros valores intermedios, el 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 hasta el 3, ¿no es cierto? E incluso entre el 2 y el 2.1 hay una infinidad de puntos. Por eso se dice que es continua. ¿Qué es una recta? Una recta es una infinidad, una sucesión de una infinidad de puntos, ¿no es cierto? Eso es una recta. ¿Sí? Entonces, una variable aleatoria continua es aquella donde entre dos valores consecutivos dados sí se aceptan otros valores intermedios. ¿Ya? Las discretas no. Las discretas, las cuantitativas discretas no. Son números enteros, no aceptan decimales si quieren. Por ejemplo, la nota que yo subo al sistema, la nota de los estudiantes, ¿sí? No me acepta decimales, poner decimales, ¿no es cierto? Son números enteros nuestras notas que nosotros subimos. El sistema no me acepta poner decimales, ¿no es cierto? Son números enteros. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Después vamos a ver las variables aleatorias continuas. Bien, a ver, como un ejemplo vamos a explicar este tipo de distribución. Dice así, dice, aquí tengo un ejemplito sencillo que si ponemos este ejemplo, dice una enfermera tiene a su cargo 50 familias. Construir la distribución de probabilidad de X, vale decir esta distribución de probabilidad de esta columna, del número de hijos por familia de toda esta población. ¿Sí? Y tengo aquí la tabla. ¿Sí? Entonces, esta tabla está en número. ¿Sí? Frecuencia de ocurrencia de X, número de hijos. ¿Sí? 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos y así sucesivamente, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, con 0 la familia, hay una familia que no tiene hijos, ¿no? Hay 9 familias que tienen 4 hijos. Hay 10 familias que tienen 5 hijos. Así está expresado esto, en número. Ahora, ¿cuál sería la distribución de probabilidad, sí, de X, que asuma todos estos valores, cuando X igual a 0? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que una familia no tenga hijos? ¿Cuál sería la operación o el cálculo que tendría que hacer? Estamos diciendo que hay 50 familias. Se supone que el total, la suma de esto, es 50, porque hay 50 familias, ¿no? Si estamos diciendo, por ejemplo, que esto 1 significa que una familia no tiene hijos, ¿no? 6 familias tienen 2 hijos. 10 familias tienen 5 hijos. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, podemos construir la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria discreta. Porque esto es, sí, el número de hijos es una variable discreta, son números enteros, ¿no es cierto? O no tiene hijos, o tiene un hijo, o tiene 2 hijos, o 3 hijos, o 4 hijos. Aquí no veo que tenga 2.5 hijos. No hay. Entonces, esta variable X sub I, el número de hijos, es una variable discreta. ¿Sí? ¿No? Son números enteros. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Donde entre dos números cualesquiera dados, si dos números seguidos, no se aceptan valores intermedios. A eso se refiere la variable aleatoria discreta. Entonces, ¿cuál sería la distribución de probabilidad de cada uno de estos valores? ¿Sí? ¿Cuál sería la distribución? Entonces, 1 lo voy a dividir entre 50. 0.020.
Correcto, sería, bueno, esta sería la probabilidad. ¿Cómo dice? 02. 0.02, ¿no es cierto? Esa sería la probabilidad, pero la Sí. operación es esta, ¿sí? Y la probabilidad es lo que acaba de decir su compañero, 0.02. Pero eso yo lo puedo expresar en forma porcentual para interpretar, ¿no es cierto? Si yo lo multiplico por 100, ¿cuánto sería? 2%, ¿no? ¿Sí? 0.02%, 2%. ¿No es cierto? Ahí está. Sí, pero la probabilidad, habíamos dicho que hay reglas de probabilidad, creo que hicimos, ¿no? Un recordatorio, si no me equivoco, era la anterior clase de probabilidades. Habíamos dicho que las probabilidades tienen que estar entre 0, incluyendo el 0 y el 1, ¿no es cierto? Entre 0 y 1. No hay probabilidades negativas y no hay probabilidades mayores a 1. Claro, esta probabilidad de que hay una familia que no tiene hijos, y había sido eso, el 0.02. No es negativo ni es mayor a 1. Esa es la probabilidad. Pero si yo lo multiplico esa probabilidad y lo quiero expresar en forma porcentual, ¿sí? Ahí está, el 2% había sido. ¿No es cierto? Ahora, si yo les pregunto, entonces voy a construir la distribución de probabilidad. ¿Sí? La distribución de probabilidad. Entonces, si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que la familia tenga un hijo. Entonces, de esa forma voy a ir construyendo la distribución de probabilidad. ¿Cuánto sería? 4 dividido siempre el total, ¿no? 4 dividido entre el total. ¿Recuerdan cuando hacíamos el ejemplo? 0,08. Entonces sería 4 dividido entre 50. El 50 es el tamaño de la población, el tamaño de la muestra, si quieren. 0.08, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa sería la probabilidad. Pero si yo quiero expresar esto en forma porcentual, ¿qué voy a decir? 8%. 8%. Correcto. El 8%, seguramente, el 8% de las familias, a ver qué ha pasado aquí porque se nos ha separado esto. A ver, un segundito. Ahí está. Entonces sería esto 4 dividido entre 50. ¿Sí? 4 dividido entre 50. A ver, esto se me está desconfigurando esto. Ahí está. Entonces sería 4 dividido en 50, 0.08. Bueno, eso lo multiplicamos por 100 y digo el 8%. Listo. Entonces, de esta forma yo voy a construir la distribución de probabilidad de esta variable discreta que es el número de hijos. En este caso, ¿qué operación tendría que hacer? Tendría que hacer 6 dividido entre el total, ¿no es cierto? 6 dividido entre 50. Esas son las distribuciones de probabilidad. ¿Sí? Esas son las distribuciones de probabilidad. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando hacían la estadística, jóvenes? La estadística, la que han hecho a los anteriores semestres, ¿sí? Recuerdan que cuando sacaban la H, la frecuencia relativa, ¿recuerdan de las frecuencias relativas? Era la N dividido entre el tamaño de la muestra, ¿no? N sub I dividido entre N. Vale decir, esto dividido entre el total, esto dividido entre esta N sub I dividido entre el total. Cuando hacían estadística la parte de organización de datos, ¿sí? Hacían las divisiones. Entonces, antiguamente, ya les había dicho, creo, en una de las clases, no había este término de probabilidades. Con el advenimiento de las matemáticas modernas, aparece el término de probabilidad. ¿Sí? Aparece ahí el término de probabilidad. ¿Y qué es la probabilidad? Las frecuencias relativas que ustedes han hecho en el anterior semestre en estadística. Las H minúsculas sub I. Eso es probabilidades, todo dividido entre el total, todo dividido entre el total. Aquí estoy haciendo, ¿no? Esto dividido entre el total. 4 dividido entre el total, 50. Ahora 6 dividido entre el total. Eran las frecuencias relativas. A eso llamamos ahora nosotros probabilidades. Ha aparecido ese término, ¿no? Bueno, por si acaso, hay otras concepciones más de esto de probabilidades. ¿Cuánto sería 6 dividido entre 50?
0.12, en 12. porcentaje 12%. 12%, correcto. 0.12 es la probabilidad, ¿sí? No es mayor a 1, ni es un número negativo, 0.12. Ah, pero eso yo quiero interpretar y lo multiplico por 100 esa probabilidad y digo, el 12% es la probabilidad de que 6 familias tengan 2 hijos. 6 familias tienen 2 hijos, ¿no es cierto? Si yo les pregunto cuántas familias tienen 2 hijos, ustedes me dirán, 6 familias tienen 2 hijos. Una familia, 0, no tiene hijos. ¿Y eso qué porcentaje corresponde? El 2% del total, ¿no es cierto? ¿No? ¿Recuerdan las H's, las frecuencias relativas? La suma de esas frecuencias relativas, ¿cuánto daba? 1, ¿recuerdan? Sí, sí. ¿No es cierto? Es una ley, una norma, no sé, un axioma, que la sumatoria de H sub I es igual a 1. Claro, si yo pongo aquí 0.02, 0.08, 0.12, entonces todos esos valores sumo, 1 tiene que dar, exactamente 1. O si estoy haciendo en forma de porcentajes, como en este caso, ¿qué porcentaje me daría la suma de todo esto? El 100%. El 100%. Claro, 100%. 100%, ¿no es cierto? A ver, vamos a verificar eso. Ahora, ¿cuál es el otro? 4 dividido entre el total. Ya tenemos ahí el valor, aquí está, 4 dividido entre 50 había sido. Estamos construyendo la distribución de probabilidad de esta variable discreta. ¿Sí? A ver, siguen ingresando sus compañeros, vamos a seguir admitiendo. Ya. Entonces, esto sería 4 dividido entre 50, ¿no es cierto? De esta forma vamos a ir construyendo la distribución de probabilidad. ¿Sí? Entonces, aquí sería 8%, ¿no? Por 100, Sí. 0.8%. Listo. Ahora 9 aquí. 9 dividido entre 50. ¿Cuánto es? A ver, por favor, alguien con maquinita que esté. 0.18. Correcto. 0.18 es la probabilidad, pero esa probabilidad lo voy a multiplicar por 100, lo voy a expresar en forma porcentual. Sería 18%. 18%. Correcto. ¿Sí? Y de esa forma estoy construyendo la tabla, porque es una tabla, la tabla de distribución de probabilidad de esta variable discreta que es el número de hijos. ¿No? Listo. Aquí, ¿cuánto tendría que hacer? 10 dividido entre 50. 10 dividido entre 50. ¿Cuánto sería eso? 2%. No. 0.2 está. Ajá. 0.2, pero interpretado en porcentaje, dice. ¿Cuánto sería 2%? 20% debe ser. Sí, sería 20%. Claro. A ver, yo les voy a hacer una pequeña pregunta aquí. 0. A ver, a ver. 0.20. Es igual a 0.2. Estos dos valores son iguales. Sí, Lice. Sí, le dice. Sí, ¿No es cierto? Claro que son iguales estos dos valores. 0.2 es lo mismo que 0.20. ¿Y este sería el mismo valor? ¿Estos tres son lo mismo? también. Claro. 0.2 es lo mismo que 0.20, es lo mismo que 0.500. También. Exactamente, ¿no? Solo que aquí tal vez de algunos está con su fix, con su redondeo a un decimal y le va a salir así. Y si está su fix con 2 decimales, le va a salir así. Si alguien pone su fix con 3 decimales, le va a salir así, ¿no es cierto? Pero en resumen es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces yo les había dicho, ¿no? En la materia vamos a siempre trabajar con 2 decimales. A no ser de que yo les diga, hagan este ejercicio, tomen TASAT con 3 decimales. O también les puedo decir, sin decimales van a sacar este resultado y con eso van a trabajar. ¿Sí? Pero por lo general ustedes van a tratar de redondear al segundo decimal.
¿sí? Al segundo decimal. Ya, a ver, poniéndonos de acuerdo esto para que no saquemos resultados diferentes. A ver, si yo tengo 2.4467. Quiero redondear esto al segundo decimal. ¿Cuánto sería? 2.45. 2.45. ¿No es cierto? 2 puntos al segundo decimal quiero redondear. Esto es 6 mayor a 5. Entonces, este valor va a ser igual a 2.45. Lo estoy redondeando en el medio superior, ¿no es cierto? ¿No? Sí, está bien, ¿no es cierto? Así vamos a trabajar, así vamos a redondear. ¿Qué pasa si esto sería 2.45, por decir? O 44. Sí. Quiero redondear al segundo decimal. ¿Cuánto sería esto? Al segundo decimal. 2.43. 2.43, ¿no es cierto? Porque este es 4. No es mayor a 5. ¿Sí? Ah, pero aquí viene el problema. ¿Qué pasa si esto es 50? Así por decir. Quiero redondear al segundo decimal. ¿Cuánto sería? 2.44. 2.44. Ya, 2.44, pero ¿por qué? ¿Por qué? Jóvenes, existen reglas de redondeo. ¿Ya? Esto lo estoy explicando así como conocimiento general. Pero cuando sea 5 jóvenes, ustedes en la práctica, en esta materia, lo van a redondear arriba, arriba, arriba. Entonces esto sería 2 puntos, esto es 5, 2.44. Los redondeo arriba. ¿Sí? Porque no sabe si vamos a dejarlo así o vamos a redondear arriba, ¿no es cierto? Entonces nosotros a lo largo del semestre, en esta materia, cuando vean así y les digas redondean al segundo decimal y encuentren un 5, entonces lo van a redondear al inmediato superior. Porque hay reglas de redondeo. Hay reglas de redondeo. ¿Cuál es la regla? Este es 5, ¿no? Cuando el número que precede a estos 5 es un número impar, vale decir, esto es 3, ¿sí? A se redondea al inmediato superior. Cuando es impar. Esto es 5. No sé si voy a redondear arriba o abajo. O lo voy a dar así. Pero el número que precede a estos 5 es un número impar, 3. Entonces esto sería 2.44. 2.44 sería esto. Sí. ¿Sí? Pero, a ver, voy a poner otros números aquí. Aquí, esto quiero redondear al segundo decimal. Si voy a aplicar las reglas de redondeo, el número que precede a estos 5 es un número par, 4. Entonces se queda ahí, no se redondea. ¿Sí? Estas son las reglas. Pero jóvenes, nosotros no vamos a utilizar estas reglas, nos dejaremos de lado estas reglas porque no vamos a estar acordándonos cómo era, impar, par o impar, cómo era. No, si es 5, en la práctica lo vamos a redondear arriba, 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 arriba y listo. ¿Ya? Como en este caso. 2.45, quiero redondear al segundo decimal, esto es 5, lo redondeamos a estos 5, 45 y listo. ¿Ya? Entonces, cuando sea 5, ustedes los redondean hacia arriba. Bueno, eso creo que no hemos hablado de eso, me estaba olvidando hablar. Ahora ya saben que todos sus procesos hagan siempre con 2 decimales. A no ser de que yo les diga, a ver, jóvenes, trabajen sin decimal este ejercicio. O agarren unos 2 decimales más, hagan con 3 decimales. Va a haber algunos casos que vamos a tener que hacer así. ¿Ya? Pero por lo general ustedes traten de trabajar con 2 decimales y siempre redondear al segundo decimal. Y si es 5, arriba, arriba, arriba. ¿Ya? Bien, este otro caso. ¿Sí? Una familia que tenga 6 hijos es 7 dividido entre el total, ¿no es cierto? 7 dividido entre 50. ¿Cuánto es esto? 14. 0.14 es la... no hemos hecho de este otro. De 10, ¿cuánto era? 20, si no me equivoco.
Este otro de aquí. 20%. Sí. 20%. 0,20 o 20%, ¿no? Nos estuvimos saltando. Listo. Ahora esto es 0.14, me han dicho. 14 dice, sí. 0.14 o 14%. 14%. Correcto. Listo. ¿No es cierto? Y así estamos construyendo la tabla de distribución de probabilidad. Esto 4 entre 50. 4 dividido, tenemos ese dato. Ahí está, 0.8% había sido, ¿no? Entonces pondremos más 8% aquí. 8%. 2 dividido entre el total. 2 dividido entre el total. ¿Cuánto sería esto? $0.04. El porcentaje, 4%. 4%. Listo. 0.04. El porcentaje, 4%. Ahí está. Entonces ya lo multiplicamos por 100, es 0.04 y decimos 4%. Ahí está. Esto es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo. 2 dividido entre 50. De esta forma vamos a construir la distribución de probabilidad de la variable discreta. Entonces lo mismo, ¿no? 4%. 4%. Listo. ¿Sí? Y finalmente aquí tenemos 1 dividido entre 50. 1 dividido entre 50. Que ya tenemos ese dato que es 2%. 2%. Listo. Hemos construido el cuadro o tabla de la distribución de probabilidad de la variable discreta. ¿Sí? Si yo sumo todo esto, ¿cuánto me va a dar? 50 entre 50. Y dividido. Entre 51, pues. Claro, 1 más 4 más 6 más 4 más 9 más 10, seguramente va a ser 50. 50 entre 50, exactamente 1. Si yo sumo estos porcentajes, 100% tiene que dar, ¿no es cierto? A ver, 10, 22, 30%, 48%, 68%, 68 más 14 son 82%, 90%, 94, 98, 100%. Si sumo esto es el 100%. Claro. Si sumo esto es 1. ¿Recuerdan? Si yo hago con 0.02, 0.08, 0.12, 0.8, 0.18, la suma de todo eso, frecuencias relativas, ¿recuerdan? 1. Las H minúsculas subí, no las acumuladas. Las H minúsculas subí, las frecuencias relativas, la suma de esas, de cada uno de esos, 1, 100%, 1. Eso era cuando hacían estadística, ¿no? El anterior semestre. Bien, entonces de esta forma hemos construido la tabla de distribución de probabilidad de una variable discreta. ¿Ya? Bien. Bueno, aquí hemos construido, ahí está, de la distribución de probabilidad de X, hemos construido realizar el gráfico correspondiente. ¿Sí? Yo puedo graficar con el porcentaje o con esta probabilidad. Con esta probabilidad vamos a graficar. O con el porcentaje también podría graficar, ¿no es cierto? Entonces, ¿y a qué corresponde esto? Como es una distribución de probabilidad de una variable discreta, entonces el gráfico más común para este tipo de tablas es el diagrama de barras, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Ustedes seguramente en estadística han hecho diagrama de barras, han hecho el histograma de frecuencias, han debido graficar el polígono de frecuencias, han debido graficar, no sé, la gráfica circular o la de torta, ¿no es cierto? Esas gráficas han hecho. ¿Sí? Representaciones gráficas. Porque ya les había dicho, ¿cuántas formas de presentar un conjunto de datos hay? Yo cómo puedo resumir, clasificar un conjunto de datos mediante, y presentar, por supuesto, mediante un cuadro, una tabla. Es un cuadro, ¿no? Es una tabla. Estoy representando y puedo yo sacar interpretaciones de aquí, de esta tabla, de este cuadro. Y puedo decir, no sé, el 18% es la probabilidad de que 9 familias tengan 4 hijos.
El 20% es la probabilidad de que 10 familias tengan 5 hijos. Puedo sacar, puedo interpretar, ¿no es cierto? Es una forma de representar un conjunto de datos, jóvenes, mediante un cuadro. ¿Qué otra forma de representar un conjunto de datos hay? Eso se hace en estadística descriptiva, lo que ustedes han visto. Es mediante un histograma de frecuencias, o una polígono de frecuencias, o un diagrama de barras. En este caso, realizar el gráfico correspondiente, y voy a agarrar y estoy graficando el diagrama de barras, ahí está. ¿Sí? P de X igual a X, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, y sucesivamente. Este es un diagrama de barras. Que tenga 5 hijos o que tenga un hijo es 4 dividido en 50. Que tenga 5 hijos es 10 dividido en 50, vale decir el 20%. Yo aquí estoy haciendo con las probabilidades. Puedo hacer con el porcentaje. Aquí pongo porcentaje y esto volverlos en forma porcentual. Es otra forma de representar en forma porcentual un gráfico, claro. Ustedes cuando hacían los gráficos, hacían con la frecuencia absoluta, n, aquí, y aquí la variable. Sí, en esto la frecuencia absoluta, simple, n minúscula sub i. Sí, n minúscula sub i, y esto lo representábamos en un número. Pero también puedo representar esto en porcentajes, claro, y lo expreso. ¿Qué porcentaje sería, cuál es la probabilidad de que 5 familias tengan, o diré que la probabilidad de que 10 familias tengan 5 hijos? Es 10 entre 50, y recuerdan, dividido eso me daba el 20%, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, esto es otra forma de representar, ¿sí? Un conjunto de datos mediante un gráfico. Y este es un gráfico, ¿cómo es? Un diagrama de barras. Repito, hay otras formas de graficar, histogramas, vamos a ver más adelante esto, vamos a recordar lo que ustedes ya han hecho esto en estadística los anteriores semestres. ¿Sí? Ahora, aquí en este inciso había unas dos preguntas, creo, aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia tenga 4 hijos? P igual a X igual a 4. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia tenga 4 hijos? ¿Cuál sería? A ver si yo les pregunto. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia tenga 4 hijos? De que una familia tenga 4 hijos, esto. ¿Probabilidad? ¿Cómo? ¿En probabilidad dijo? ¿Cómo dijo? ¿En probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? Si quiere medir probabilidad o el porcentaje directamente. 18%. Correcto, 18%, ¿no? De que una familia tenga 4 hijos, se supone la operación que tengo que hacer es 9 dividido entre 50, 0.18. Esa es la probabilidad, 0.18. Pero lo multiplicamos por 100 y lo podemos interpretar. El 18% había sido la probabilidad de que una familia tenga 4 hijos. La probabilidad de que tenga 5 hijos, 10 dividido entre el total, 20% es la probabilidad. Entonces la respuesta de esto sería 18%, ¿no? O 0.18, ¿no? O 18%. Si esto lo expreso por 100, 18%, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la familia no tenga hijos? ¿Qué me dicen? 2%. 2%. El porcentaje, la probabilidad es 0.02, ¿no es cierto? De que no tenga hijos, 0 hijos. Entonces, 1 en 50, 2%. 0.02 la probabilidad. Aquí estoy poniendo, siempre cuando hablamos de probabilidades, una P viene por arriba, ¿ya? P, la probabilidad de que X asuma que sea igual a 0, dice, ¿no? Sea igual a 0, no tenga hijos, está queriendo decir. Entonces, esto es igual a 0.02, ¿no es cierto? 2% me han dicho, ¿no? 0.02 o 2%. Si lo expreso en porcentaje, digo 2%, 18%. ¿No? Entonces, de ahí puedo sacar varias preguntas, ¿no? ¿Sí? Entonces, a esto se refiere con distribución. A esto vamos a profundizar en el próximo capítulo, porque vamos a ver distribuciones de probabilidad
Y hay 3 tipos de distribuciones de probabilidad que vamos a ver en el cabeza si hacemos ahora un tipo de distribución de probabilidad. Hay la distribución binomial, hay la distribución hipergeométrica y hay la distribución de Poisson. Esos 3 vamos a ver, por supuesto que hay otras más, pero las más importantes son esas 3. ¿Ya? Eso lo vamos a profundizar en el capítulo 2. Bien, hemos hecho el gráfico. Ahora haremos la distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. Ya sabemos muy bien que las variables continuas son aquellas donde entre 2 valores consecutivos dados sí se aceptan otros valores intermedios. Eso habíamos dicho, ¿no? Continuas. Ahora vamos a ir a ver una variable continua. Eso también la vamos a ver. Y creo que ustedes han hecho eso también el anterior semestre. Ustedes han debido hacer la distribución normal, ¿recuerdan, jóvenes? La distribución normal. La distribución Z también llaman, la distribución normal. Tiene forma acampanada, tiene ciertas características la distribución normal. Tiene forma acampanada, ¿no es cierto? Es simétrica. El área de uno de los lados es el 50% y la del otro lado 50%. El área que se encuentra por debajo de la curva normal es el 100% de los datos. Si en el centro está la media aritmética y el 50% en un lado, el 50% en el otro lado de la curva. De esa curva forma acampanada. ¿Han visto esto? ¿O no han visto eso? La distribución normal o la curva normal también. Y las áreas buscábamos en una tablita, tablas de la distribución normal. ¿Sí? Con unas tablitas buscábamos. Después vamos a explicar eso. ¿Ya? Pero me imagino que han hecho. A ver, cuando estemos haciendo, van a recordar y van a certificar que realmente han debido hacer eso, la distribución normal. Eso vamos a profundizar un poco también en el capítulo que venga después. ¿Sí? Bien, a ver, antes de, tenemos 2 minutitos más y no vamos a terminar, se nos va a cortar el Zoom. En el otro Zoom voy a darles el link, ¿sí? Para entrar a un nuevo Zoom, ¿ya, jóvenes? Porque no nos va a dar tiempo. Todos están poniendo sus nombres. Ya debería tener las listas, pero recién tengo que imprimir las listas, ¿ya? Entonces, dentro de unos minutitos, nuevamente les mando el nuevo link para ingresar nuevamente a la clase. Bien, jóvenes, me esperan un minutito. Está bien. Sí, me esperan un minutito. Este Zoom tiene que grabarse y a veces tarda un poco cuando el sistema estaba saturado a veces, ¿no es cierto? Y no tarda en grabar este Zoom. Bien, hasta dentro.